Janine, si puedes poner el póster. Buenos días, buenas tardes, colegas. Estamos dando un par de minutos solamente antes de iniciar para que se unan más colegas aquí a la conversación que esperamos tener hoy con ustedes. Gracias a los que se van conectando, solo estamos dando un minuto más a nuestros colegas. Bueno, muy buenos días a todos y todas que nos acompañan hoy. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy le damos la bienvenida al segundo diálogo ciudadano en el marco de la COP26 o rumbo a la COP26. En esta sesión vamos a discutir sobre la meta global de adaptación y la atención urgente de las pérdidas y daños. Estamos muy contentos de poder tener hoy la oportunidad de platicar con Adrián Martínez, quien representa o es parte de Climate Action Network Latinoamérica. Adrián es candidato a doctor en la Universidad de Finlandia Oriental, máster en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz, investigador sobre participación pública, derechos humanos, pérdida y daño y derecho internacional del clima. Adrián también es director de la Ruta del Clima y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Ecosistemas y Derechos Humanos de CANLA. También tendremos posteriormente la participación de Pilar Bueno. Pilar es doctora, investigadora de CONICET, profesora titular de la Universidad de Rosario, Argentina, y miembro también del Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pilar también es parte del grupo de trabajo, el grupo Argentina 1.5 grados, equipo que trabaja en la transparencia y monitoreo de los esfuerzos climáticos. Por mi lado, soy Tania Guillén, trabajo en el Climate Service Center en Alemania y he estado también siendo parte de los procesos de negociaciones en la última década. Y este día tengo el gusto de estar moderando la conversación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y les quiero primero dar el espacio a Adrián. Adrián está conectado desde Costa Rica, desde el Caribe costarricense, entonces esperamos que no sea el caso, pero puede ser de que tenga limitada conexión a internet y que tenga que desactivar su video, así que les pedimos comprensión si tenemos esa parte de falla técnica, pero le damos la bienvenida a Adrián y mucho gusto. Muchas gracias por estar acompañándonos. Adrián nos estará comentando sobre el tema de pérdida y daño en las negociaciones sobre cambio climático. Adelante, Adrián. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Me confirman si me oyen y si no para quitar la cámara. Primero que todo, cuando hablamos de pérdidas, hay que verlo, digamos, de dos formas. Primero, de la forma tal vez normativa o de la parte, digamos, de la convención y demás, y de la parte tal vez teórica relacionada con la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo climático. Por un lado, dentro de la Convención de Daños y Pérdidas no tiene una definición formal, aunque es mencionado, por ejemplo, en el 8 del Acuerdo de París, pero en sí el tema de daños y pérdidas tiene una gran incertidumbre sobre lo que implica, y especialmente también muchas de las terminologías relacionadas con el tema de daños y pérdidas. Por otro lado, a nivel tal vez ya más científico, cuando hablamos de literatura académica, cuando hablamos de daños y pérdidas, nos referimos
pues lo que generan los impactos del cambio climático, que es posiblemente lo que primero vemos en las noticias cuando hablamos de cambio climático. Esos impactos que tiene en el territorio, en las personas, en sus sistemas, también en los ecosistemas, y pues que generan daños irreparables o pérdidas irreversibles. Estos daños y pérdidas pueden ser económicos o no económicos, y cuando hablamos de económicos, tal vez los CNS de muchos de nuestros países, en especial en Centroamérica, pues se enumeran en cantidad de miles de millones de dólares el impacto a la economía que tiene el cambio climático o los eventos influenciados por el cambio climático. También se mide mucho, desafortunadamente, en lo que es pérdida de vida, porque tiene un efecto significativo en las personas, especialmente en las poblaciones más vulnerables. En términos no económicos, podríamos estar hablando en la afectación a los derechos humanos, en la pérdida de identidad y lenguaje, especialmente cuando las personas se ven forzadas a abandonar su hogar, sea temporalmente o permanentemente, cruzando fronteras o no cruzando fronteras, y también por la lesión que tienen los servicios ecosistémicos, que realmente no se les puede poner un valor cuando se pierden permanentemente. Esas son como las dos características, tal vez, que la literatura habla sobre daños y pérdidas. Cuando hablamos de daños y pérdidas respecto a los impactos, siempre tenemos que pasar un filtro, la adaptación, que es lo que la compañera Pilar va a conversar a profundidad, pues trata de reducir los riesgos que podemos tener y por ende estos impactos adversos, efectos adversos que tiene el cambio climático, que sin embargo la adaptación por sus límites tiene un riesgo residual, y ese riesgo residual es el que genera daños y pérdidas. Entonces, en general, esa es la discusión técnica. En la discusión política, el término daños y pérdidas está asociado desde la creación, desde la discusión de la Convención Marco. O sea, no es un tema nuevo, aunque es un tema totalmente irresuelto e ignorado dentro de la Convención Marco, por la búsqueda de la compensación, la búsqueda de una solución, de un fondo solidario de atención o rehabilitación de las comunidades más afectadas, y la búsqueda de asistencia para asegurar las economías de los países más vulnerables, en especial al principio los países insulares y ahora los países más vulnerables, que involucran muchos países del Caribe y de Latinoamérica. Ese es el corazón de daños y pérdidas. Desde la creación de la convención, ese es el reclamo que se ha venido dando. Ese reclamo pues ha sido en muchas partes opuesto directamente por Estados Unidos, por países desarrollados, y en cierta medida poco a poco ha ido encontrando su corazón dentro del texto de la convención, cuando hablan sobre temas de efectos adversos, eventualmente con, por ejemplo, el plan de acción de Bali, que se reconoció la importancia de dar algún tipo de respuesta, pero hasta el día de hoy todavía falta financiamiento directo para esto y un mecanismo internacional que compense o que dé acción directa, más allá del intercambio de conocimiento. Y ese es uno de los grandes faltantes. El artículo, después del plan de acción de Bali también se creó un tipo de mecanismo internacional. No es el mecanismo de compensación o fondo solidario que desde el inicio tanto países latinoamericanos como insulares han venido reclamando, sino más enfocado en lo que es brindar asistencia técnica, que es el mecanismo de Varsovia para daños y pérdidas. Posteriormente se reconoció daños y pérdidas como uno de los pilares de la acción climática, mencionándose en el Acuerdo de París, en el artículo 8, pero nuevamente con restricciones expresas por medio de decisiones o interpretaciones que se hacen los países al acuerdo, restringiendo por medio del párrafo 51 de la decisión 1 de COP21 el tema de compensación y lo que es responsabilidad legal o jurídica de los países desarrollados o los grandes emisores respecto a los impactos que tienen o que sufren las comunidades más vulnerables. Nuevamente, en la COP anterior, por ejemplo, no se creó lo que se ha venido proponiendo de hace más de 3 décadas por los países más afectados, un mecanismo con financiamiento adicional específico para daños y pérdidas, y lo que se creó fue la Red de Santiago, que es parte de lo que se va a definir en la próxima COP, que es un espacio de intercambio nuevamente de experiencias y conocimientos, pero que en cuanto al financiamiento, como igual el mecanismo de Varsovia, únicamente aborda lo que es el mecanismo de Varsovia
por ejemplo, únicamente lo que aborda es recomendaciones en torno a los fondos o mecanismos existentes multilaterales que tiene la Convención de Marco de Cambio Climático, que tratan de brindar alguna forma de financiamiento para implementar los planes que ha definido, los planes de trabajo que ha definido el mecanismo de Varsovia en cuanto a intercambio de financiamiento y demás, pero en sí no existe un mecanismo o una ventana específica con financiamiento adicional para que las comunidades o los países puedan tomar las medidas. Y cuando hablamos, por ejemplo, el reto que implica daños y pérdidas, aparte de lo que podamos visualizar en números en nuestros NDCs regionales, en general estamos hablando de trillones de dólares de afectación. Un rubro que no solo excede, por ejemplo, los 100 billones que se hablan anualmente para mitigación o los 300 o 150 billones necesarios para llenar el vacío para la adaptación, sino que es una cantidad de dinero exorbitante que, por ejemplo, hace 15, 10 años, el argumento de muchos países como Estados Unidos era que quedaba mucho espacio para adaptar y que no era tan importante darle atención a los daños y pérdidas. En la crisis actual hemos visto que el financiamiento para la adaptación no se ha materializado, los impactos del cambio climático, los daños y pérdidas los sentimos en nuestras comunidades, por ejemplo, donde yo estoy actualmente en el sur de Costa Rica, en el Caribe, con inundaciones, con falta de agua, con eventos extremos, con incremento del nivel del mar, que generan daños a la economía y pérdida de vida. Y en el contexto actual, pues seguimos con los mismos expectativas de los mismos reclamos que hace 30 años hicieron los países insulares, que eventualmente hicieron eco los países vulnerables de Latinoamérica, pidiendo un mecanismo que realmente responda al financiamiento de los daños y pérdidas y que dé una respuesta integral y sistémica ante pues el sufrimiento que las poblaciones más vulnerables que menos han aportado para generar las causas del cambio climático pues están sufriendo, y desafortunadamente a raíz de la oposición de países desarrollados como Estados Unidos y otros, pues no se le ha dado una respuesta integral, y lo único que se ve en el futuro, al menos para la COP26, es la Red de Santiago, que es nuevamente un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en el tema de daños y pérdidas, pero no en sí una fuente de acción o de compensación o de rehabilitación o de financiamiento para que nuestros países puedan atender las necesidades de esas poblaciones que se están viendo afectadas injustamente por el cambio climático. Pero realmente completo resumen sobre la acción sobre pérdidas y daños. Pilar todavía no nos acompaña, habíamos tenido una reunión en la cual estaba saliendo, así que aprovecho mientras recibimos preguntas, que por favor siéntanse en la libertad, aquellos que están conectados, en compartir su pregunta en la parte de preguntas y respuestas de la aplicación, o bien por el chat. Quisiéramos saber, por ejemplo, nos decía Adrián que el tema de pérdida y daño es un tema relativamente nuevo. Sabemos que en este momento de las discusiones sobre, en la convención, es un tema que tiene muchas limitaciones, porque si bien se agregó en el Acuerdo de París, se agregó con ciertas restricciones, como nos comentaba. También decía de que se habla de dónde creería vos que se puede sacar esos recursos y cómo se podría garantizar que esos recursos también lleguen a la población que realmente los necesita y no se quede en la burocracia, como conocemos que pasa en algunos casos de los modelos multilaterales, donde el dinero quizá no llega a los que están realmente siendo afectados. Gracias, Tania. Voy a quitar la cámara porque se me está yendo la señal. Es parte de las barreras tal vez que tenemos en términos de comunicación en esta región del país. ¿Me escuchas bien? Sí, sí se te escucha. Ok, perfecto. El tema con el asunto de daños y pérdidas no es que es un tema nuevo, es que es un tema que es eternamente nuevo, porque nunca se le ha dado solución a las peticiones de los países más vulnerables desde la cuarta reunión para la creación de la Convención Marco de Cambio Climático en 1991. Desde ese momento, las mismas propuestas que están ahora en la mesa, los mismos reclamos existían,
tanto de buscar los fondos para rehabilitar o compensar a las poblaciones vulnerables, como para el tema de asegurar las economías y tener acceso a seguros viables para los países vulnerables. Lo que ha habido es una eterna conversación sobre esos mismos puntos en base a la oposición de los países desarrollados. Entonces, lo que se ha dado es un poquito de avance en el reconocimiento por medio del Acuerdo de París en los textos, pero son textos, digamos, que se refieren al tema de daños y pérdidas sin ninguna decisión de financiamiento detrás. Eso es un poco de letra muerta con un montón de iniciativas donde se le pone fe, por ejemplo, a la Red de Santiago, que es meramente un espacio de discusión y de intercambio técnico, pero no es un esquema de acción como ha sido pues el reclamo de la mayoría de los países vulnerables. Y los países vulnerables, por ejemplo, en la COP15 y durante esas épocas han hecho una gran cantidad de aportes técnicos de cómo estructurar las fuentes de financiamiento para el tema de daños y pérdidas, modelando fondos de solidaridad, diseñando esquemas para el análisis de cómo se valoran los daños y pérdidas, de quién debería dar el aporte, de cómo se debería distribuir, en qué porcentaje, cuáles son los esquemas a considerar. También se han hecho aportes técnicos de cómo se podría estructurar ventanas de financiamiento específica para daños y pérdidas. Entonces hay una gran construcción técnica desde países como Nicaragua, Bolivia, las islas del Pacífico, Bangladesh y muchos otros y países africanos en los últimos 30 años para darle solución al tema. Y sin embargo, lastimosamente, y a mí también confieso que me ha pasado, supuse que el tema era muy nuevo por su poco desarrollo. Pero cuando hacemos una revisión histórica, y eso es algo que vamos a publicar de parte de la Ruta del Clima en estas semanas, es un reporte, un análisis histórico de lo que ha pasado en la convención, nos damos cuenta de que es un tema muy bien desarrollado por los países vulnerables, donde han habido demasiadas propuestas. Lo que no hay es simplemente una voluntad política a los países desarrollados para darle atención al reclamo político y económico que tienen los países. Y nos damos cuenta que más bien seguimos estando en la primera grada de la discusión, aunque tenemos todo el material para darle solución desde hace 30 años y sabemos que era lo que ocupamos desde la misma construcción de la Convención Marco. Y eso nos pone en una situación donde siempre hablamos, por ejemplo, en la COP25, el tema era simplemente que ocupábamos una ventana o ocupábamos financiamiento adicional, digamos. Eso era todo lo que se discutía, no se discutían los detalles de cómo hacerlo. Y sin embargo, esas discusiones ya han pasado en la Convención Marco en décadas atrás. Lo que no hay es una voluntad para hacerlas efectivas y nos seguimos lastimosamente un poco engañando, confundiendo, pensando de que el tema es algo que hasta ahora experimentamos o que hasta ahora podemos cuantificar, sino que seguimos reiterando el tema de daños y pérdidas como un tema abstracto y nuevo por el hecho de que activamente es opuesto por los países desarrollados. Perfecto, muchísimo, necesariamente nuevo, pero que el desarrollo no es el que nosotros o desde nuestra región podríamos desear que esté avanzado, ¿no? Ya contamos con la participación de Pilar. Pilar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo ya te había presentado diciendo de que sos profesora en la Universidad de Rosario en Argentina y un rol muy importante que tenés en las negociaciones, que es el de ser miembro del Comité de Adaptación. Entonces, te agradecemos que hoy nos compartas aquella información que vos consideres relevante para tener esta discusión sobre lo que estamos o podríamos plantear como región de cara a la COP26, que sabemos que tiene todavía complejidades, no sabemos todavía el formato o cómo se va a realizar, pero se supone que la COP26 va porque la acción climática no se puede seguir retrasando y tampoco las negociaciones. Entonces, adelante Pilar, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Tania, y disculpen el retraso. Hoy es un día con diversas actividades al mismo tiempo. No sé si allí se está viendo y si me están escuchando. Te estamos escuchando y la... Perdón, ¿se ve la pantalla? Presión llegó, sí. Adelante, Perfecto. Pilar.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en interés del tiempo, digamos, voy a ir directo al grano. Probablemente todos en esta conversación, o no, estemos familiarizados con algunos de estos datos. Yo no los quise ni las quiero, ni los quiero llenar de datos, porque es muy poco tiempo quizás para ser tan específico, pero sí al menos algunos datos que son claves para poder tener en cuenta a la hora de conversar en adaptación. Y por supuesto que allí es donde la brecha de adaptación es sustantiva, ¿no? O sea, es un tema sustantivo como para comenzar. Y en ese sentido, digamos, me parece que el informe del PNUMA de la brecha de adaptación que se publicó a principios de este año, nos da algunas herramientas rápidas, que, digamos, como para resumir partes de esa brecha, que no son todas, sin duda, pero al menos algunas. Por un lado, tener en cuenta que la adaptación, sin duda, en términos de ciclo político, ha progresado a nivel internacional, y eso se expresa en que más de 2/3 de los países ya tengan algún tipo de instrumento o estrategia en materia de adaptación. Eso es un progreso importante, pero que las otras etapas, la implementación, el monitoreo y la evaluación, y por supuesto el financiamiento, no se han movido al mismo nivel, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en monitoreo, este viejo gráfico sigue teniendo gran significado en la medida en la cual entendemos que muchos de nuestros países en la región recién están arrancando con sistemas de monitoreo. Entonces, cuando uno quiere tener una conversación acerca de temas claves para la agenda de adaptación en el plano internacional, en esta conferencia que viene, en la COP26, es muy difícil para nuestros países poder tomar posición, porque no hemos llegado ahí con los procesos de planificación nacional. Y eso tiene mucho que ver con la saliencia, con la relevancia, o justamente lo contrario, la relativa poca relevancia de la cuestión de adaptación en comparación con otras agendas de cambio climático, y creo que ese es uno de los mensajes claves que quiero dar. O sea, que nosotros Pilar, tenemos una... ¿Sí? ¿No se escucha? disculpa, sí, te escuchamos bien, pero no sé si tenés una diapositiva distinta a la primera. Sí, me fui moviendo por distintas, pero no sé si han visto. ¿Han visto los Porque estamos en la movimientos? primera. Sí, No, estoy en la primera, pero voy y vuelvo, digamos. No sé si en algún momento vieron las otras. no, estamos en la presentación, o es lo que yo miro por lo menos. Claro, vale. A ver, bueno, muchas gracias, Tania, por ponerlo de sobreaviso, porque yo sí la veo. A ver, por las dudas dejo de compartir y vuelvo a compartir, a ver si de ese modo se arregla. A ver. Y si no se arregla, no perdemos tiempo y simplemente hablo de cualquier modo Ahí, sin ahí la podemos presentación. ver tu pantalla, ¿sí? Ah, vale. Sí, ahí cambié de función por las dudas. Ujú. Entonces, bueno, cuando me refería a la brecha, planteaba, digo, que la brecha es una brecha de implementación, es una brecha de monitoreo, y ahí me referí, bueno, ahora no se está moviendo el scroll, a ver si ahí se ve, no sé, Tania, si ven el cuadro de monitoreo. Bueno, no importa. En síntesis, digamos, hay esta brecha, digamos, en lo que hace a los distintos momentos de la adaptación en América Latina. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, sí te escuchamos, Pilar. Oh, esto es como de locos, porque ahora mi pantalla como que se enloqueció y no tengo más control de la pantalla. Bueno, ya está. Saben cómo funcionan estas cosas. Después de tanta virtualidad, seguimos lidiando con esto. No, lo voy a dejar ahí donde está, perdónenme, el soporte visual definitivamente va a tener que quedarse, porque si no me voy a ocupar todo el tiempo que tengo simplemente tratando de generar que esto funcione. No sé por qué no lo hace. Si de cualquier manera el administrador o la administradora puede cambiar la función para que deje de compartir, me parece que es mejor, porque termina siendo distrayente en algún punto.
así retomo lo que quería plantear. Bueno, un poco como les decía, estos distintos puntos en los que estamos, muchísimas gracias, eso es mucho mejor, así no nos perdemos. Adelante, Pilar. Gracias. Estos distintos puntos en los que estamos y esta brecha tiene directa relación con el acceso a financiamiento. No te preocupes. Cada vez, digamos, un acceso a financiamiento que tenemos cada vez más reducido en favor, por supuesto, de otras regiones, y sé que han estado hablando sobre esto en otras sesiones y seguramente se seguirá conversando, pero también una brecha en materia de mitigación. O sea que es bastante claro también este reporte y la ciencia climática en términos de que los distintos escenarios de emisiones nos llevan a también distintos escenarios de adaptación. Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, que efectivamente el nivel de la acción de adaptación entra en una relación muy significativa con los distintos escenarios y eso genera una brecha creciente, o sea, eso hace que nuestros gobiernos tengan un margen de acción muy significativo y por ende la sociedad civil, ¿no es cierto? O sea, que no es lo mismo. Ese es el mensaje que quiero dar, no es lo mismo, no es con o sin adaptación es lo mismo, con sin financiamiento es lo mismo y es bastante evidente, ¿no? En ese sentido, hemos conversado en diversas ocasiones con muchos y muchas de ustedes. La adaptación, lamentablemente, en esta COP26 ocupa un lugar muy atopizado dentro de la agenda, es decir, que nosotros tenemos una COP26 con adaptación en todos lados, pero en ningún lado al mismo tiempo, con múltiples debates que son, no solamente hackean a nuestros gobiernos, a los negociadores y las negociadoras en términos de asistir a múltiples reuniones de adaptación solamente al mismo tiempo, sino que también son cada vez más técnicas y en base a un proceso que en algunos casos, como les digo, está desconectado de la realidad nacional, porque que nosotros tengamos que tomar posición frente a la meta global de adaptación, cuando en realidad no solo no se sabe a nivel internacional qué es la meta global de adaptación, sino que realmente las correspondientes, digamos, los correspondientes sistemas de monitoreo y evaluación a nivel nacional que nos permitan poder entrar en ese debate de modo informado, realmente no están ocurriendo al mismo tiempo. Y si bien muchos de los distintos actores siguen planteando que la adaptación es una prioridad, y yo celebro esto, en realidad en los hechos no lo es para el financiamiento, como ya sabemos, no lo es en términos técnicos, no lo es en términos de seguimiento general. Entonces digo, es muy, muy importante que podamos tener un abordaje de la adaptación primero más honesto, más sincero y real con nuestras posibilidades, con lo que hemos hecho y con todo lo que no hemos hecho y que tenemos que hacer. Entonces yo creo que por un lado, digamos, necesitamos buscar un punto en la agenda, un punto constante de adaptación. Es imposible que estemos todo el tiempo y cada vez que empiece un proceso, renegociando, por favor, dennos un punto de adaptación en la agenda, o sea, que podamos tener un abordaje claro desde la sociedad civil, desde los gobiernos, acerca de dónde está adaptación. No puede ser que estemos, hay uno de adaptación que está discutiendo en transparencia, otro en balance global, otro en financiamiento, otro está discutiendo en sistemas de reporte. Es muy difícil llevar esa conversación, entenderla desde todos los niveles. También buscamos adaptación multinivel, como les decía, es decir, no podemos ir y tener posiciones comunes como América Latina si nosotros no generamos un progreso real de la cooperación en adaptación a nivel regional. Hay muy poco todavía, lamentablemente, y celebro los diálogos de estos días y que muchos países han levantado la adaptación como prioridad y como prioridad regional. Entonces tenemos mucho espacio y mucha oportunidad de poder generar mensajes comunes, pero también para poder generar esos mensajes comunes necesitamos tener más debate y más cooperación en todos estos espacios de la agenda. No solamente la cooperación específica de cómo es la agenda de la COP, ¿no? O sea, qué decimos hacia el balance global, qué decimos hacia la meta global, qué decimos con respecto a un review del comité de adaptación. Yo sé que esto es muy técnico, pero al mismo tiempo para que haya, digamos, estas posiciones técnicas tan específicas, necesitamos también las conversaciones que para mí dan sustento a estas, que son las que aluden a la verdadera acción de adaptación en territorio, es decir,
cuáles son las acciones y cuáles son las buenas prácticas que nuestros países están desarrollando en el plano territorial para la planificación, para la implementación, para el monitoreo, cuáles son las brechas, cuáles son los obstáculos, digamos, qué pasa con los recursos compartidos y con los riesgos compartidos. América Latina es una región con muchísimos recursos compartidos y esto es algo que América Latina no entra muy poco dentro de estos debates, hay mucho más de esto con respecto a las experiencias de África y de Asia, como sucede en otros casos. Por supuesto necesitamos mucho más sensibilización y mucha más capacitación en todos los niveles respecto a qué es la adaptación, que no necesitamos igualarla metodológica ni conceptualmente con la mitigación. La adaptación es diferente, requiere otras metodologías, requiere otros abordajes conceptuales, y esto es algo que se tiene que desarrollar muy de abajo hacia arriba, y para eso necesitamos mucha más sensibilidad en nuestros países respecto a esto, o sea, que tengamos que seguir diciendo qué es la adaptación y que no es el concepto básico del diccionario, dice mucho respecto a esto. No sé si a ustedes les pasa, pero digo, en mis clases en la universidad pasa todo el tiempo. Seguir reclamando este 50 y 50, digamos, creo que la sociedad civil tiene que reclamar el 50 y 50, porque, y no solamente en el GCF, digo en todos los fondos, en toda la arquitectura de financiamiento. Hoy estuve en diversas conversaciones en las cuales muchos países del mundo desarrollado planteando, bueno, no, pero hay países que en realidad quieren hacer más de 50, entonces por eso es que no quieren el 50 y 50. Sabemos que esto no es así, el 50 y 50 es una reivindicación histórica que necesitamos para visibilizar la adaptación y que realmente recién empieza a tener, después de 10 años de discutir esto, 25 de adaptación en general, recién empieza a tener algún tipo de visibilidad la meta de 50 y 50. Y como les digo, un poco para cerrar en interés del tiempo, yo creo que es muy difícil despertarnos con que necesitamos posiciones comunes como sociedad civil, como incluso desde los estados de adaptación, si no tenemos una construcción de este tema sostenida en el tiempo. Así que yo los invito desde el rol que cada una y cada uno jugamos en todo esto, a poder realmente generar puentes permanentes de colaboración en adaptación, a buscar programas de capacitación en este sentido, que nos los generemos entre nosotros, que podamos hacer las preguntas y tratar de ir generando esas respuestas, porque me parece que si hay un proceso de abajo hacia arriba es la adaptación, y en todos los sentidos, ¿no? No solamente de la sociedad civil, sino también desde las ciudades, y desde todos los saberes, porque no hay adaptación sin esos saberes tradicionales, sin esos saberes locales. Así que lo dejo por acá por cuestión de tiempo, les pido mil disculpas por toda la cuestión técnica, pero bueno, sabemos que al fin y al cabo la presentación de PowerPoint es un apoyo, así que espero que al menos el mensaje, los mensajes que quería proveer hayan quedado claros, y aquí estoy a disposición. Muchas gracias. Nadie es ajeno, y ojalá mi conexión propia no tenga problemas en este momento. Así que gracias Adrián, gracias Pilar. Tenemos algunas preguntas de los participantes, y también he visto que nos acompaña el día de hoy don Antonio Cañas, que es delegado de El Salvador y que ha participado también en las negociaciones sobre pérdidas y daños y adaptación. Así que don Antonio, si usted quisiera compartir algo, esta es una conversación la que queremos tener, también solo déjenos saber para permitirle tener un par de minutitos, ¿no? Pero primero tenemos una pregunta para Adrián. Adrián, Alejandra Sovene de Guatemala nos preguntaba si hay alguna esperanza sobre avanzar, por ejemplo, con el tema de litigios climáticos, que es un poco también bastante relacionado a pérdida y daño. Adelante, Adrián. Claro, como les mencioné, el tema de daños y pérdidas ha sido algo que está dentro de la estructura del acuerdo de la Convención Marco, y el tema del litigio o el de no renunciar a los derechos de pedir reparación y asignar responsabilidades legales es algo que los países, en especial los países insulares, han tenido presentes desde la aceptación de la firma de la Convención Marco. Por ejemplo, ellos hicieron notas reiterando de que firmaban esta convención, igual que firmaban el Acuerdo de París, pero no renuncian a sus derechos de pedir reparaciones a raíz de los daños sufridos por medio de la vía del litigio. Entonces, si bien
la obstrucción de obtener una respuesta sistémica por medio del proceso de gobernanza internacional existe y no se ha podido romper con esa restricción y esa falta de respuesta, que es lo que realmente ocupamos por la magnitud, la complejidad y el alcance de la problemática de daños y pérdidas y de los impactos climáticos. La vía del litigio está ahí. Y es algo que puede darnos soluciones en casos específicos. Lastimosamente, no es algo que nos puede dar una solución estructural, porque no podemos litigar por cada una de las situaciones específicas y por cada uno de los daños diversos y económicos y no económicos que sufren nuestras comunidades y sufren las comunidades en todos los países del mundo. Entonces, sin embargo, es una vía que puede motivar para presionar a los países desarrollados para que adopten las medidas estructurales que activamente obstaculizan y expresamente se oponen y tratan de silenciar por medio de restricciones como la del párrafo 51 de la edición 1 de COP21. Creo que algo importante que nos acaba de decir Adrián, que lamentablemente el tema de litigio climático no necesariamente resuelve estructuralmente los problemas que tenemos, ¿no? Y este problema estructural, entonces tenemos que ir apostando también por ver los problemas de esa parte multisistémica, también de manera transnacional, como mencionaba Pilar. Y con esto también, aquí tenemos un punto interesante, que es, por ejemplo, el del continuum que se le conoce, ¿no? Lo mencionó Pilar, y es una de las cosas, por ejemplo, que pasa si no mitigamos, no es lo mismo el futuro que tenemos si no mitigamos ahora y de manera drástica que si esperamos unos 20, 30 años, ¿no? O sea, las necesidades de adaptación van creciendo a medida que mitigamos menos, y también eso se relaciona a cuántas pérdidas y daños podríamos tener en un futuro o poder seguir teniendo, ¿no? Había una pregunta, pero no nos quedó clara, de Aisha Lebrón, que decía, sin PNA, que pensé que eran los planes nacionales de adaptación, ¿cómo mitigar? No sé, Pilar, si quieres tratar de contestar esa pregunta, pero yo preguntaba que si eran planes nacionales de adaptación, pero no pudimos tener una respuesta, así que adelante, Pilar. Muchas gracias, Tania, y gracias a ella. Yo estoy plenamente de acuerdo, o sea, lamentablemente muchas de las experiencias de nuestros países han sido inversas, ¿no? O sea, que hemos llegado al revés, porque la propia convención siempre ha priorizado políticamente mitigación. Entonces, en la medida en la cual se priorizó, digo, desde Kioto en adelante, mitigación, a pesar de que la convención en sí no lo hacía, digamos, pero sí el abordaje político desde el 95, y por eso les decía que esto de que son 25 años de que constantemente tenemos que estar requiriendo el punto de agenda, constantemente diciendo igualdad entre los temas, igualdad de tratamiento, igualdad de financiamiento, esto realmente es, nada, es muy cansador 25 años después. Digo en términos internacionales, pero cuando uno se mueve al plano nacional, lamentablemente es similar, porque justamente los fondos son más limitados para adaptación. Muchos de nuestros países ya acceden muy poco a donaciones para adaptación, por ser considerados países de renta media, a pesar de que el marco de la convención no debería plantear esto. Entonces también como máximo podemos tener acceso a lo que es el reines del PNA, y de hecho, bueno, menos mal que tenemos acceso a ese reines, porque no habría PNA en muchos casos, o Plan Nacional de Adaptación, sin esos reines del Fondo Verde del Clima. Pero digo, me parece que hay que cambiar completamente la dinámica, ¿no? Y la tenemos que cambiar frente a la urgencia. Entonces esa posición política y técnica tiene que empezar desde nosotros. O sea, nuestros países no van a priorizar en el plano internacional la adaptación y no la van a priorizar en el plano nacional la adaptación realmente. Yo creo que hasta que la sociedad civil en sus distintos formatos, desde el plano académico, de las organizaciones, realmente mostremos con claridad
esa urgencia desde el punto de vista de la adaptación. Falta mucho más visibilidad en este sentido, ¿no? Pero sí hay mucha ciencia consolidada respecto a esta vinculación, que era lo que mencionaba Tania. O sea, que no nos faltan los instrumentos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empoderarnos, digamos, con esa bandera, con ese mensaje, de modo tal de que nuestros gobiernos también vean esto, que nosotros estamos empujando hacia estrategias de largo plazo, de descarbonización 2050 para la COP. Estamos empujando también, por ejemplo, que la estrategia tenga un componente de adaptación que sea lo suficientemente sólido y claro respecto a las distintas etapas del ciclo de adaptación. Es decir, cómo el ciclo de adaptación en su planificación, implementación, monitoreo y evaluación, en su mejora continua y en sus dinámicas internacionales se vincula, ¿no? Cómo se da este diálogo, cómo entra adaptación en el balance global. Entonces digo, me parece que esa es una narrativa que tiene que construir el Estado y que nosotros tenemos que apoyar desde la sociedad civil. Gracias. Perfecto. Y vamos a abrirle el micrófono a don Antonio, donde nos comentaba que ya no es delegado, pero su experiencia está ahí, y quisiéramos, don Antonio, que usted si nos compartía alguna de sus reflexiones de lo que estamos platicando aquí. Y por ejemplo, me gustaría saber, también usted, don Antonio, si nos puede comentar, Pilar nos decía de que la agenda de adaptación está atomizada. Por ejemplo, para la COP26 está en todos lados y no está en un lugar. Lo que sabemos que para las delegaciones. Entonces, ¿qué estrategia nos podríamos plantear para que en futuras negociaciones no sea ese el escenario y que podamos negociar de manera más concreta y de manera más eficiente también? Don Antonio, creo que tiene abierto el micrófono. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Tania, y un gran saludo también a Pilar, a Adrián. Muchas gracias también por las participaciones. Me parecen de lo más francas, de lo más sustantivo que he escuchado en estas discusiones en los últimos años. Creo que algunas de las sugerencias que en su intervención primera nos hizo Pilar requieren de una reflexión mucho más detenida. Hay muchos planteamientos que ha hecho Pilar que ciertamente necesitan que tengamos una discusión mucho más organizada y a lo largo del tiempo, ¿no? Porque yo creo que sí va a ser muy difícil que de aquí para la COP en menos de 2 meses podamos cambiar la trayectoria de esto. Estas situaciones que plantea Pilar en las negociaciones de adaptación, que está todo disperso, que a veces el tiempo que se le dedica es mínimo, hay que estar peleando en cada oportunidad para que tenga la relevancia y el espacio que esto merita, no puede continuar. Y si revisamos también los resultados del último informe de la base científica del IPCC que salió recientemente, pues el tiempo al parecer se nos está terminando. Entonces no sé en qué momento esta dinámica de las COP va a asumir que el tiempo se termina y que esta cuestión de sí, el 50%, o sea, es la discusión permanente. Todo el tiempo estamos volviendo a empezar este mismo diálogo, como decía también Adrián, el tema de pérdidas y daños es el eterno nuevo tema de discusión, porque desde antes de que se fundara, de que se aprobara la convención, ya estaba en discusión el tema y sigue estando como al principio. Hay en la COP19 se creó tanto la red de Santiago como 2 grupos de expertos, casi 3 grupos de expertos nuevos, ¿no? dentro del comité, dentro del mecanismo de pérdidas y daños, comité de expertos en eventos de lento desarrollo, el comité
comité de expertos en pérdidas no económicas, el comité de expertos para la acción en pérdidas y daños. Pero esto, digo, llevamos años en esta discusión. El Task Force on Displacement, la fuerza de tareas para el desplazamiento, para la migración, que aquí en Centroamérica, Tania, Adrián, saben bien que tenemos desplazados climáticos clarísimamente, ¿no? Que aumentan los flujos migratorios hacia el norte después de los impactos como los huracanes que tuvimos en noviembre del año pasado, 2 huracanes en menos de 15 días. Y parece que ese Task Force for Displacement que se creó en 2015 a petición de la decisión de París, está exactamente en el mismo punto, con un montón de papeles, con un montón de reuniones, con un montón de recomendaciones. Pero estamos exactamente en el mismo punto, no hay atención al tema de los migrantes, de los desplazados, impactos del cambio climático ya afectados por pérdidas y daños. Ni siquiera hay una, como decía Pilar, una métrica que esté identificando dónde están las fuentes de esos migrantes, en qué momento están migrando, cómo medimos esos picos post eventos extremos. No digamos la asociación con los eventos de lento desarrollo. Y lo más grave es que estos eventos están todos moviéndose y empezarán a impactar simultáneamente. Y esa acción simultánea también va a tener una precipitación de efectos con mucha antelación a esos plazos, de decir, no, será dentro de 20 años, en 15 años podemos ver esto, lo otro, eso va a estar pasando en cuando menos lo estemos pensando. Entonces, sí, definitivamente creo que hace falta un pensamiento mucho más detenido, mucho más organizado, mucho más sistemático de qué es lo que se tiene que hacer por estos países en las COPs. Y eso, digo, no se puede resolver, no se puede dar una respuesta inmediata. Y otra cuestión en la que también comparto mucho con Pilar, es que sí hay muchos gobiernos que entran nuevos en sus administraciones y les parece que esta es una discusión de medio ambiente, que es una discusión, bueno, lo están discutiendo ahí los que están interesados en eso, los que no, pues no le dan la importancia que tenga. Y en ese sentido, sí la sociedad civil ciertamente no asume un rol protagónico en esto, sino empieza a realmente entender que las afectaciones primeras van a ser sobre los bienes, sobre las vidas, sobre el bienestar de la mayoría de la población, que es población en general en América Latina, de media, clase media baja y en situación de pobreza, la mayor parte. Simplemente no va a ser posible movilizar una acción mucho más militante de parte de los mismos gobiernos. Entonces, bueno, simplemente para ratificar que lo que he escuchado de Pilar y lo que he escuchado de Adrián necesita realmente el desarrollo de una agenda mucho más sistemática de pensamiento para transformar estas dinámicas ya totalmente fuera del tiempo que están ocurriendo dentro de las COP. Muchas gracias por la oportunidad, Tania. Un saludo. Parte de su experiencia, que ha estado muchos años envuelto también en las negociaciones, parte también del Comité de Varsovia sobre pérdidas y daños. Aquí podemos ir viendo puntos destacados, ¿no? Tanto Pilar como Adrián como Antonio nos decían la importancia de las decisiones basadas en la ciencia. La ciencia ya tiene rato de estarnos diciendo la necesidad de acción y la política no ha tomado el rumbo necesario para
ir en el camino que la ciencia nos indica que es el más adecuado para evitar unas situaciones más comprometidas que las que ya estamos viviendo, porque ya sabemos que para nuestras regiones el cambio climático ya está ahí, no es un tema de futuro, sino que lo hemos estado viviendo en las últimas décadas. También para la región, ayer estaba en un panel y compartíamos, por ejemplo, sobre temas de vulnerabilidad, amenaza, y yo encontraba un dato, por ejemplo, Centroamérica, que es una región vulnerable. Por ejemplo, mencionaba don Antonio, el año pasado tuvimos 2 huracanes categoría 4 y 5 llegando a la misma zona en menos de 15 días, y tenemos una población del promedio regional 40% bajo niveles de pobreza. Entonces, si nosotros estamos hablando de adaptación, de pérdidas y daños, la agenda de nuestros gobiernos tienen que atacar el origen de las condiciones de vulnerabilidad y la falta de capacidades que nuestra población tiene para poder hacerle frente a fenómenos extremos, tanto tipo huracanes o lluvias extremas, como lo del lento desarrollo, como mencionaba don Antonio, que también nos afectan. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que nos comparte qué creerían ustedes que son las claves, primero, para que la agenda de cambio climático no sea una agenda solamente de medio ambiente. Sabemos que tiene que ser una agenda más integrada y que también contando con presupuestos nacionales, no solamente hay recursos internacionales, sino que los mismos presupuestos deben redirigirse, y para ir también en el marco de las negociaciones, ir planteando o ir dando respuesta a estos problemas, tanto de cómo se abordan, ¿no?, los temas, porque no puede ser de que sigamos, como decía Pilar, 25 años después, con el misma demanda, con los mismos problemas, incluso más complicados, porque no sabemos ni dónde están los procesos de negociaciones de los distintos aspectos técnicos. Entonces, Pilar, si nos puedes ir con tus reflexiones, nuevamente les agradecemos. Voy a ver si nos da chance de tomar alguna o 2 preguntas. Estamos tratando de darle seguimiento. Pilar. Muchas gracias, Tania. Y por supuesto agradecerle a Antonio por sus palabras. Yo tuve la oportunidad de formarme como negociadora conjuntamente con Antonio, con su larga trayectoria, de conocerlo como negociador, y la verdad que es para mí sumamente especial también poder tener esta conversación en otros espacios, especialmente en un espacio regional, ¿no es cierto? Que como vos decías, necesitamos más de esta conversación franca, clara, bajo estas condiciones. Así que también en ese sentido quisiera, que no lo dije al inicio, agradecer a los organizadores por estos diálogos, por poder tener este espacio para intercambiar ideas respecto a adaptación, por poner adaptación dentro de los temas prioritarios a conversar, a pesar de la relativa irrelevancia política en algunos otros. Y bueno, un poco mis últimas reflexiones tienen que ver con parte de los mensajes y mismo lo que decía Antonio. Digamos, quizás que la sociedad civil levante que haya un punto en la agenda, que sea el 50-50, todos estos puntos que yo ya mencioné y otros que seguramente ustedes tienen digamos, en el haber, en base a sus propias organizaciones y saberes, sin duda son claves, y yo creo que todo esto, por supuesto, tiene que aparecer. Ahora, al mismo tiempo, decía Antonio y comparto que 2 meses es muy poco para que nos pongamos de acuerdo regionalmente respecto a qué hacer y cómo hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que arrancar. Y la meta global de adaptación y el balance mundial no llegaron para irse, llegaron para quedarse. Recién estamos arrancando el balance global este año. Recién estamos arrancando, lamentablemente y tardíamente, 6 años después, las conversaciones de la meta global de adaptación. Entonces, muchas de estas conversaciones llegaron para quedarse. Entonces, creo que América Latina tiene grandes oportunidades
para seguir conversando esto, conversarlo en el contexto de esa relativa irrelevancia internacional para los donantes, o sea que en la medida en la cual nosotros logremos en conjunto ponernos en el foco de la agenda, porque entiendo que también ese es uno de los grandes éxitos, digamos, de otras regiones, que también pasaron sus momentos de irrelevancia relativa en la mira de los donantes y que lograron ponerse en esos espacios como resultado de la cooperación política entre esos actores. Entonces necesitamos esa cooperación política y esa cooperación política tiene que ser empujada por la sociedad civil, me parece, ¿no? Si la sociedad civil no reclama más colaboración entre nuestros países en materia de adaptación, más adaptación en términos de planificación nacional, más implementación de adaptación local, de los saberes locales, de las mujeres, si no ponemos todos estos temas en la agenda, ya les digo, me parece que va a ser más difícil que nuestros países se terminen decantando entre esto y la movilidad sostenible, que es lo que finalmente termina sucediendo. Y como siempre decimos, no es o sea, ese es el gran problema de todo esto, ¿no? No es energía o adaptación, no es movilidad o adaptación, es y. Lo que pasa es que la adaptación, si no la hacemos hoy frente a los efectos que ya tenemos, básicamente también están los acumulados, porque hay una relación no directa, pero hay una relación, porque no está probada que sea directa, pero sí hay una relación muy potente de mitigación-adaptación. Entonces digo, no tenemos más esos 25 años, no tenemos, pero no solo a nivel internacional, no lo tenemos en nuestros propios países. Así que un poco cada uno y cada una toma su guante desde el país en el que esté, desde la subregión de América Latina en la que esté, para tratar de llevar estos mensajes y también que estos 2 meses que faltan sean la oportunidad para que nuestros países y nuestros gobiernos ya entiendan esta prioridad que nosotros queremos que tenga este tema dentro de las agendas nacionales hacia la negociación y que se busque en el contexto de la convención antes del G77, no hablo de priorización, sino de antes de llegar al G77, que no tengamos que llegar al G77 primero como desintegrado, sino que efectivamente podamos llegar al G77 como región, ¿no? Eso me parece que sería sumamente importante. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Sí, de hecho, esa ha sido una de las debilidades, por así decirlo, en la región desde hace muchos años ya, ¿no? Porque el grupo africano, por ejemplo, en sus posicionamientos es muy fuerte, el DC, etcétera, y nosotros somos las posiciones más heterogéneas, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar en casa, eso es un hecho. Adrián, si nos puedes compartir tus reflexiones sobre la conversación. Muchas gracias. Tania, ¿le doy respuesta a la pregunta que me pediste o en general? Si puedes abordarla también en un par de minutos, gracias. Sí, mejor voy a responder la pregunta porque es bastante extensa, digamos. El tema, digamos, con los incumplimientos de obligaciones o sanciones para países es muy difícil, digamos. Si lo vemos en un plano nacional, es algo que sí se ha explorado en países latinoamericanos o países europeos, es algo que se puede hacer en cortes nacionales, especialmente si hay una ley de cambio climático detrás de los compromisos. Cuando no hay, como en el caso de Costa Rica, es algo más difícil de lograr porque son compromisos un poco basados en política pública o derivados de la ratificación de acuerdos, sin haber una ley marco. Sin embargo, es viable. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de emisiones de CO2 y la obligación que tienen terceros, por ejemplo, los países grandes emisores, cuando uno está en un país que no es grande emisor, poder exigir eso, poder llevar a la corte por incumplimiento por parte de la ciudadanía es muy difícil. Tal vez podría hacerse por medio de la Corte Interamericana a los países que sean signatarios, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos no lo es, es una restricción regional. Entonces hay una problemática ahí también para poder abordar eso y la limitación de los compromisos o las afectaciones que podría tener esa falta de compromisos a nivel de derechos humanos. Y finalmente también podría hacerse en cuanto a la Corte Internacional de Justicia, que por ejemplo en el tema de daños y pérdidas es algo que hay colectivos que están explorando obtener opiniones jurídicas sobre las responsabilidades que tienen los países en cuanto a daños y pérdidas, y esa es una opción eventualmente, pero son cuestiones bastante abstractas, en parte porque la estructura en sí del Acuerdo de París no es exigible.
son compromisos voluntarios de los países y específicamente se hizo para hacerse así. Eso para acomodar países como Estados Unidos que no querían replicar la estructura de Kioto, pero a la vez nos genera tal vez un esquema muy flexible, pero que también tiene una gran debilidad entre lo que se puede forzar, por ejemplo, a países como Brasil, que tienen un NDC que es poco ambicioso y tal vez deficiente, y no hay forma de forzarlos a hacer. Entonces nos devolvemos que al final lo que realmente tenemos es un poco el tema de la presión política. Sí hay mucha discusión dentro de la sociedad civil sobre los crímenes climáticos y si hay forma de desarrollar ese concepto dentro del derecho, pero al final estamos hablando de cosas muy abstractas y muy poco tangibles. En general, para hacer una reflexión así como de 30 segundos de todo lo demás, estoy totalmente de acuerdo que hay una falta de posicionamiento regional, tanto de ONGs por falta de conocimiento especializado sobre el tema de impactos climáticos, como una falta de voluntad, en parte por desconocimiento tal vez de los estados, o algunos estados, o por miedo en sí mismo, por ejemplo, hacia el tema de daños y pérdidas, por no obtener financiamiento de los países desarrollados, porque es un tema tabú, aún dentro de la cooperación internacional, y es algo que a muchos países dependientes de la cooperación, como Costa Rica, es algo que las afecta tangiblemente, digamos, en lo que se puede hacer en los bolsillos, digamos, en el campo con dinero de países desarrollados. Entonces es un reto y tiene que ser una decisión política colectiva, tiene que ser impulsado por la sociedad civil, y es algo que tenemos meses para lograr, porque sinceramente ya nos comimos todos nuestros créditos de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Don Antonio, si quiere compartir una breve reflexión, 2 minutos, antes de poder cerrar el diálogo y conversación. Pues nada, yo creo que está dicho lo que es más relevante para tomar conciencia de la situación en que estamos. Y ciertamente, si, como dice Pilar, es cierto que ya es difícil que podamos cambiar la dinámica que se va a tener en la COP26, sí creo que es oportuno empezar a tener esta discusión, empezar a crear estos espacios para que el G77 en general llegue a las COP con un poco más de preparación, no empiece en ese momento a articular posiciones, a articular una declaración, a discutirla entre los diversos grupos, ¿no? Es una dinámica muy empobrecedora, y eso es lo que hay que abordar. Solamente, y muchísimas gracias por la oportunidad y por las excelentes participaciones de Adrián y Pilar. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, don Antonio. Sí, para los colegas que nos acompañan, el G77, en el caso de que todavía no conozcan, es el grupo que agrupa a más de 130 países en desarrollo en Naciones Unidas, y el cual es uno de los grupos de más peso en las negociaciones sobre cambio climático, y se llama G77 más China. Solo quería complementar en caso de que alguien se preguntara qué es. Yo les agradezco a todos, y de parte del equipo organizador, del Grupo de Financiamiento Climático, de Fundación Avina y de todas las redes que acompañan este proceso, agradecemos a Pilar, a Adrián y también a don Antonio por haber aceptado improvisadamente participar y compartir con nosotros. Les invitamos a que sigan esta serie de diálogos que se están realizando las próximas semanas con distintos temas. Si se registraron y están participando por medio del enlace del Zoom, seguramente les estará llegando mayor información. Nosotros queremos seguir este proceso de plática y conversaciones, donde queremos seguir creando los espacios para que las posiciones y las distintas problemáticas se vayan conociendo de manera más amplia, pero también para que podamos encontrar soluciones conjuntas, porque sabemos y estuvimos hablando hoy de que no podemos seguir de la manera que estamos, y que hay que crear los espacios entre la sociedad civil y las posiciones de gobierno, y entre las posiciones de gobierno también a nivel latinoamericano, también poder crear posiciones conjuntas más fuertes para poder generar soluciones para nuestra región. Así que no me queda más que agradecerles, desearles buenos días, buenas tardes, y esperamos tenerlo en próximas oportunidades con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.